Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Sobre espíritu, muévete. Estamos listos. Sobre espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sobre espíritu, muévete.
Hola, qué bueno poder reencontrarnos una vez más. Nos da mucha alegría poder compartir juntos ese tiempo. Y nuestra oración es que la palabra sea de gran bendición, de provecho, de impacto, primeramente para nuestra vida y después para nuestros discípulos. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, del 17 al 20. San Lucas, capítulo 10, del 17 al 20. Voy a leer, dice la palabra de Dios así. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. El tema para esta semana es el verdadero motivo para vivir felices. El verdadero motivo para vivir felices. Este pasaje tiene como contexto que Jesús reunió a 70 de sus discípulos, los formó de dos en dos y los envió. Los envió a llevar el mensaje del reino de Dios, que visitaran cada ciudad, cada aldea de los alrededores. Entonces ellos formaron esos 35 equipos, parejas, y fueron enviados en diferentes direcciones con una encomienda y revestidos de la autoridad y el poder de parte de Jesús. Y la misión que se les mandó era, como hemos estudiado en otras lecciones, predicar y enseñar sobre el reino de Dios, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos por el diablo. No dice la Biblia cuántos días o cuánto tiempo tardaron ellos en esta comisión, pero el pasaje que hoy estudiamos relata el momento que ellos regresan. Y regresaron felices, con sus rostros sonrientes, con sus corazones llenos de gozo, llenos de alegría. Ellos traían maravillosas noticias que traían alegría en su corazón y venían deseosos de contarle esas noticias a Jesús para que Él también se alegrara con ellos. Y ese es lo que vamos a estudiar hoy, el verdadero motivo para vivir felices. Lo primero está en el versículo 17, dice así: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo primero que señalamos es que los demonios tienen que obedecer la autoridad de los discípulos de Cristo. Eso fue algo que ellos comprobaron, que ellos vivieron, experimentaron, que cuando ellos encontraban a las personas que estaban cautivas por el poder del demonio, de los demonios, ellos, usando la autoridad que les había sido delegada, dieron testimonio, dieron fe que los demonios obedecían. Esa palabra dice: volvieron con gozo. Ellos venían con alegría, con regocijo, con deleite, con satisfacción, ¿verdad? La cara de ellos denotaba esa alegría, ese gozo de saber que traían buenas noticias. Por eso dice el Salmo: cuán hermosos son los pies, dice, del que trae buenas noticias. Ellos venían felices, venían alegres. Y algo que quiero destacar de esta felicidad, esta alegría, es que cuando ellos obedecieron, cuando ellos hicieron lo que Jesús les pidió, eso les produjo alegría a su corazón. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí se nos dice que cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros vamos en la dirección o cumplimos los propósitos que Dios nos señala, entonces vamos a comprobar, cuando nosotros hagamos eso, vamos a comprobar que su voluntad siempre será para nosotros buena, agradable
y perfecta. Así que si tú caminas en la voluntad de Dios, siempre tu corazón tendrá alegría, tendrá satisfacción, tendrá deleite, tendrá gozo, tendrá felicidad. Y ellos llegaron llenos de felicidad y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre. Ellos sabían, ellos estaban conscientes, jamás perdieron de vista que todo lo que ellos hicieron, aunque los demonios le obedecían, que los demonios respetaban la voz de autoridad que ellos, las órdenes que ellos les daban, ellos sabían que no era por ellos mismos. Ellos entendían plenamente que todo lo que ocurrió, todo lo que hicieron, todo lo que lograron fue porque el Señor les había dado su autoridad, les había dado su poder. Ellos fueron respaldados. Todo lo que hicieron, lo hicieron gracias al poder de Dios que obraba a través de ellos. Entonces, estaban muy conscientes, y eso es algo que nunca debemos de perder de vista, porque si nosotros olvidamos eso, entonces estamos en problemas. Todo los éxitos, todos los avances, las conquistas que Dios nos permita alcanzar, quiero que sepan que es gracias al poder, a la autoridad que Él nos ha dado. No hay nada en nosotros mismos para orgullecernos o para llenarnos de vanagloria o para pensar que es por nosotros mismos. Entonces es importante lo que ellos entienden eso. Ellos venían felices por el éxito obtenido, venían felices de ver los milagros, las sanidades, los prodigios, venían felices de comprobar que aún el enemigo les obedecía cuando daban la voz de autoridad, pero ellos siempre mantuvieron en su mente, en su corazón, que todo lo que hicieron fue gracias a que el respaldo de Dios iba con ellos. Por eso David, cuando él peca, él le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque lo que nos hace diferente, lo que nos hace distinto, no son nuestro conocimiento, no es nuestra posición social, no es nuestra profesión, no es nuestro dinero. Lo que nos hace diferente es el respaldo, la presencia, el poder de Dios en nuestra vida. Entonces ellos saben que la autoridad que habían usado venía de Jesús, que el poder que los respaldaba tenía su origen en Jesús. Y por eso dice: Señor, reconociendo, tú eres nuestro guía, tú eres nuestra autoridad, tú eres nuestro líder. Y sabemos que lo que hemos hecho se debe a ti. Es gracias a la autoridad que tú pusiste sobre nosotros. Y le dicen: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y hay una historia en Lucas capítulo 4, 33 al 36, dice así, voy a leer. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu del demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Los espíritus malignos reconocen, saben quiénes son las personas que son enviadas por Dios. En semanas atrás comentábamos de los hijos de Esceva. Recuerdan que eran 7 varones que ellos hacían exorcismo. Y cuando vieron que Pablo, usando la autoridad del nombre de Jesús, echaba fuera demonios, ellos quisieron hacer lo mismo. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que cuando ellos le dijeron: les conjuramos, le mandamos en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y entonces los espíritus malos le dijeron: bueno, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes no sabemos quiénes son, ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen respaldo de Jesús. Y el resultado fue que fueron avergonzados públicamente. Pero aquí dice
que es muy claro. En el mundo espiritual, los demonios saben quiénes son enviados por Dios. Saben quiénes son portadores de la autoridad y del poder. Son dos palabras diferentes. La palabra autoridad quiere decir un poder gubernamental, la facultad o el derecho que han recibido para hacer algo. Y la palabra poder quiere decir la fuerza y la capacidad. Yo quiero explicar con un ejemplo lo que es la autoridad y el poder. No son iguales, son dos cosas diferentes. Vamos a pensar que yo esté en un lugar y de pronto veo que un niño está rompiendo algo que no es suyo, algo que él está destruyendo algo. Entonces yo, como adulto, tengo la fuerza, tengo la capacidad física para acercarme, para agarrarlo, para quitarle lo que está rompiendo. O sea, yo pudiera hacer esa fuerza natural que tengo para impedir que ese niño siga rompiendo eso. Pero no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo voy y lo agarro, si yo lo quito a la fuerza, si yo lo abrazo para que no lo siga haciendo, y entonces cuando vengan los padres del niño me van a decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué derecho tiene para agarrar a nuestro hijo, para apretarlo? ¿Usted por qué? ¿Quién le dio permiso para que usted haga eso? Entonces, aunque tengo la fuerza para hacerlo, pero no tengo el permiso, no tengo el derecho de hacerlo. Entonces, son dos cosas diferentes, pero los que son enviados por Dios tienen ambas cosas. No solo tienen la fuerza para hacer algo, sino tienen el derecho o tienen el respaldo de parte de Dios para hacer lo que deban de hacer. Entonces, la gente se maravilla y dijo, ¿qué palabra es esa? Que con poder y autoridad. Que cuando Él habla, los espíritus inmundos le obedecen. Los espíritus inmundos acatan sus órdenes. No pueden rebelarse o no pueden oponerse. Que a esa voz de autoridad ellos tienen que obedecer. Entonces, la palabra estar sujetos quiere decir estar bajo autoridad o estar bajo obediencia. Y los discípulos estaban felices y le decían a Jesús, Señor, aún los espíritus malos obedecían las órdenes. Cuando decían, sal de él, como dijo Jesús a aquel hombre, sal de él, no le hagas daño. Ellos tenían que irse, ellos tenían que salir, ellos tenían que alejarse de las personas. Entonces ellos estaban contentos por eso, porque veían que la autoridad y el poder que Jesús les había delegado funcionaba, ¿verdad? Que cuando ellos hablaban, cuando ellos daban una indicación, el reino de las tinieblas tenía que obedecer. No podía oponerse, no podía rebelarse, no podía ponerse en contra de lo que ellos decían, porque tenían que respetar que ellos iban avalados por una autoridad mucho mayor. Es como para poner un ejemplo, para ilustrar eso. Haz de cuenta que viene un tráiler de esos de carga, de esos tráilers doble remolque que son inmensos, que son tan pesados y que tienen una fuerza, un poder impresionante. El motor de esos trailers tiene una fuerza grandísima. Y entonces vamos a suponer que viene ese tráiler a 100, 120 kilómetros por hora, viene ahí, y de pronto ahí a 200 metros ve que se para una patrulla de la policía y que enciende su torreta y se baja un oficial con su uniforme de oficial y se para en medio de la carretera y le hace la mano así, que se detenga. Entonces, el operador del tráiler sabe que ese hombre parado ahí, ese oficial de la policía parado ahí, no tiene la fuerza para detener su tráiler. Que si él quisiera arrollarlo, él puede seguir sin pisar el freno y llevárselo y quitarlo del camino con una facilidad. Sin embargo, cuando ve tanto la patrulla con su torreta, cuando ve el uniforme, sabe que ese hombre que está ahí parado tiene el respaldo del gobierno de la Nación de México. Sabe que ese hombre representa la orden, la autoridad del gobierno
de una nación, y que si él lo arrolla, que si él se lo lleva y lo mata, entonces toda la fuerza, todo el poder del ejército, de las fuerzas armadas del país se irán contra él. Entonces sabe que aunque él quizá tenga más fuerza que el oficial, sabe que la autoridad que descansa en él es mucho mayor de la que él tiene. Y entonces lo que va a hacer ese hombre, que va a pisar el freno y aún contra su voluntad, aún quizá enojado, lo que sea, tendrá que orillarse, tendrá que detenerse y tendrá que acatar las órdenes del oficial, porque representa al toda una nación, la autoridad de una nación. Y así es esto, lo que los discípulos le dicen, ese poder y esa autoridad que tú nos has dado. Dice, los demonios lo han obedecido. Tienen que respetar, siguieron las indicaciones que nosotros le dimos, y ellos se alegraron, se pusieron felices por eso, ¿verdad? Porque decían, bueno, cosas maravillosas pasaron, vimos cosas gloriosas, vimos a los enfermos sanar, vimos a los endemoniados ser libres, vimos que el reino de Dios tuvo un impacto beneficioso en la vida de las personas que estaban sufriendo. Entonces, lo primero que destacamos es eso, que los demonios obedecen la autoridad de los discípulos de Cristo. Por eso ellos estaban alegres. Entonces, versículo 18, versículo 19 dice así: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y entonces, lo segundo, Jesús destaca, cuando él escucha, ve su felicidad y escucha que aún los demonios le obedecieron, él le dice que el reino de Dios ha derrotado, ha vencido al reino del diablo. Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esa palabra caer quiere decir caer de rodillas, postrado en señal de derrota, ser arruinado, derrumbarse. Eso es lo que significa caer, que el reino de Dios vino y con su poder y autoridad venció, hizo que se doblara, que se rindiera, que se diera por vencido, que quedara a derrumbar el poder del enemigo. Mire lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 28, versículo 29, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Qué interesante esa palabra, porque estaban criticando, estaban diciendo que Jesús expulsaba a los demonios porque Belcebú, el príncipe de los demonios, estaba en él. Y Jesús le dice, no, o sea, Satanás no pelea contra sí mismo, Satanás no lucha entre sí. Y dice, pero quiero que sepan que yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y entonces dice, y el hombre fuerte, en este caso el hombre fuerte representa el enemigo, su ejército de seres de maldad que han tenido dominado, que han tenido atormentando a la raza humana. Dice que uno más fuerte llegó. Y ese más fuerte, hablando del reino de Dios, ese más fuerte llegó y lo venció, lo derrotó. Como vimos, lo hizo que quede postrado, que se rindiera. Dice, y entonces dice, y ahora, dice, lo ha atado. Ahora él ya no puede, ya no tiene la primacía, ya no tiene el dominio. Ha sido vencido por el reino de Dios. Y eso es algo que debemos entender, que Jesús dijo que representando su reino representa la luz, el reino de las tinieblas representa la oscuridad,
y Jesús dijo que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, las tinieblas jamás pueden dominar o pueden opacar la luz. Si tú entraras a un lugar totalmente oscuro, así una oscuridad absoluta, y aún si tú llevaras un cerillito, solo uno, no una lámpara, no un foco, sino un cerillito, y la oscuridad es impresionante, es grande. Aún ese cerillito, cuando tú lo enciendas, ese cerillito tan pequeño, esa llamita, esa flamita insignificante, ese puede vencer la oscuridad más grande, más atroz que pudiera existir. Entonces, dice Jesús, ha sido vencido el reino de las tinieblas. El reino de Dios es infinitamente más poderoso. El reino de Dios lo ha doblegado. El reino de Dios ha llegado y lo está conquistando. Y Satanás no puede oponerse. Satanás no puede luchar contra el reino de Dios. Él ha sido vencido. Y entonces Jesús le dice, les doy potestad. Una vez más se repite la palabra, que es la fuerza, el derecho, el poder, la autoridad de gobierno. Dice, yo les he dado autoridad. Dice, para hollar. Esa palabra hollar es poner el pie encima de alguien como señal de victoria. Cuando había dos ejércitos se enfrentaban, cuando el ejército, cuando uno se imponía al otro, entonces se rendían, levantaban una bandera de paz en señal de rendición y la forma como se postraban, se humillaban delante del general victorioso, y él, para demostrar que había vencido al enemigo, le ponía el pie, y no tanto como para lastimarlo o para matarlo, sino esa señal de ponerle el pie, decir, vean, lo he vencido, ha sido derrotado, lo conquisté, triunfé sobre él. Y eso es lo que dice Jesús. Le dice, yo le doy la fuerza, la autoridad para vencer. Algunos lo han interpretado, ¿no? Como literalmente, como que pisan en el suelo y dice, aplasto la cabeza al diablo y lo pisoteo, ¿no? Pero eso es más un símbolo, no para que tú zapatees, sino es un símbolo de decir que cada vez que como hijo de Dios llegues a una casa, llegues a una familia, vayas a predicar la palabra a alguna persona y veas que el enemigo está oprimiendo, y veas que el enemigo está causando enfermedad, está causando división familiar, está causando depresión, etcétera, etcétera, que quiero que sepas que el reino que tú representas, el reino de Dios, es mucho más grande, mucho más poderoso que el reino de las tinieblas, y que cuando tú entras a un escenario como eso, llevando el mensaje del reino de Dios, está garantizada que la victoria. Tú vas a vencer, tú vas a derrotar, tú vas a hacer que el reino de las tinieblas retrocedan. Como portador del reino de Dios, de la luz del reino de Dios, las tinieblas van a disiparse, las tinieblas van a huir. Eso es lo maravilloso de ser portador del reino de Dios. Le dice, toda fuerza del enemigo, no está diciendo algunos o los pequeños, sino por encima de todo el poder del enemigo. O sea, tú puedes llegar a un lugar y de pronto ver que la situación o la condición en que vive esa familia es verdaderamente deplorable, lamentable, que las circunstancias que están rodeando esa casa, tú puedes decir que humanamente, ¿cómo puedo ayudar acá? O sea, esto es algo tan difícil, tan grave su situación. Pero lo que dice Jesús en este momento, dice, yo te he dado la autoridad para vencer todo eso. Tú representas mi reino, y cuando llega mi reino, el reino de las tinieblas tiene que irse, tiene que salir, tiene que retroceder. El reino de las tinieblas ha sido derrotado completamente por mi reino de luz. Dice, nada les dañará, ninguna cosa, nada. No le tengan miedo al enemigo, porque a veces el enemigo trata de
de intimidarte diciendo tú no vas a poder o te voy a matar o voy a hacer eso. Dice, nada te podrá dañar. O sea, por más que ellos siquiera quisieran intentarlo, está garantizada la victoria. El reino de Dios ha vencido, ha derrotado, ha despojado de su poder al reino de las tinieblas, y nosotros en Cristo tenemos asegurada la victoria. Quiero leer Isaías capítulo 54, 16 y 17. Voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Isaías 54, 16 y 17. Dice así: mira, yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Qué poderosa palabra, qué promesa tan impresionante nos da Dios en su palabra. Dice, no hay arma del enemigo que te pueda dañar. No hay poder del enemigo que te pueda lastimar. No hay agente del enemigo que pueda afectarte. Dice, yo he dado, esto es lo que yo doy a los que me sirven, dice, la victoria. Por eso Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Así que el reino de Dios ha derrotado al reino de las tinieblas. Tenemos que entender esto, que cuando somos enviados con poder y autoridad de parte de Dios, al encontrar las circunstancias lamentables en que el enemigo está atormentando a la gente, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para hacer que las tinieblas salgan, para hacer que las obras de las tinieblas sean deshechas y ellos no podrán vencernos a nosotros. No, Jesús nos ha dado, ha conquistado la victoria y nosotros somos representantes de su reino victorioso. Así que debemos marchar con fe, no debemos tener temor, no debemos titubear. Somos portadores del reino de luz y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y lo tercero que quiero destacar está en el versículo 20. Dice así el versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y de ahí viene el título de la lección, el verdadero motivo para vivir felices. El verdadero motivo de regocijo es saber que somos hijos de Dios. Le dice Jesús, miren, por hermoso que es esta verdad que les acabo de compartir, por grandes que son estas promesas de victoria sobre el reino de las tinieblas que les acabo de dar, dice, quiero que sepan, eso no es motivo para que se alegren. Dice, el verdadero motivo para regocijarse es que son hijos de Dios. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 14. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ellos venían felices, sonrientes, ellos venían con un ánimo por las nubes, ¿verdad? Porque habían visto la derrota del reino de las tinieblas. Pero Jesús le dice, miren, ustedes tienen que alegrarse, tienen que cantar, tienen que gritar de alegría, tienen que bailar de regocijo, tienen que aplaudir, tienen que saltar, tienen que hacer fiesta, dice. Es importante que estén alegres, pero no por lo que hicieron, sino por lo que son. Filipenses capítulo 4, versículo 4, es un mandamiento de Jesús, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Dios quiere que vivamos en alegría, en gozo, que cantemos de júbilo, que gritemos de felicidad, que bailemos de la alegría, del gozo de saber que somos hijos de Dios. Lo que más satisfacción debe de darnos no es las victorias
terrenales que vamos a obtener respaldado por la autoridad y el poder de Cristo, sino el saber que somos hijos de Dios. Dice que sus nombres están escritos. Esa palabra escritos quiere decir grabados, están apuntados, están firmados en los cielos. El verdadero motivo de alegría para nosotros es saber que allá en el cielo, en el libro de la vida, está escrito mi nombre y que nadie lo puede borrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Saber eso, que mi nombre está allá en el libro de la vida y que no se puede borrar, y que el día de que estemos en el tribunal de Cristo, Él va a decir: Padre, Él es mi hijo, Padre, Él fue redimido por mi sangre, Padre, todos sus pecados han sido perdonados, Él ha sido justificado por mi sangre, Él ha sido santificado. Ese, dice, es el motivo de que aplaudan, griten, bailen, salten de júbilo, den regocijo de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, versículo 15, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, porque eso significa el tormento o la destrucción eterna, pasar una eternidad sufriendo, sin esperanza de poder ser redimidos. Pero la máxima alegría que podemos tener, le dice Jesús, no es que sepan que el enemigo ha sido vencido, dice, sino su alegría, su motivo de felicidad debe ser que ustedes han sido redimidos, que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que un día cuando comparezcamos ante Dios, dice, yo confesaré su nombre, yo diré que ustedes han sido redimidos y serán aceptos al reino glorioso de mi Padre. Así que el motivo de nuestra felicidad debe ser que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Jesús, y que tenemos por herencia la vida eterna. Ese es el motivo de alegría y de gozo. Y Jesús le dice, alégrense por eso. Lo otro ya ha sido decretado la destrucción del enemigo. Ustedes solamente van a ejecutar mis órdenes para hacer que ellos suelten a las personas que tienen cautivas. Dice, pero alégrense de saber que su futuro está seguro, que su nombre está allá en el libro de la vida. Hay un canto antiguo, un himno que dice, cuando allá se pase lista, pensando en el cielo, dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces, cada vez que pase algo aquí en la tierra, como que te quieres entristecer, como que eso, recuerda, ¿no?, que tienes tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que debe de dar ánimo, debe de dar felicidad, debe de dar esperanza, debe de activar tu fe. El saber que tú eres parte de la familia de Dios, que tú eres parte de los redimidos del Señor. Alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 7, 22 y 23. Quiero que escuchen esta palabra final. Muchos me dirán en aquel día es cuando estemos en la presencia de Dios.
cuando dice que todos estaremos ante el tribunal de Cristo y se abran los libros. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas que dice Jesús son personas que cuando estuvieron vivos en la tierra hicieron muchas cosas para Dios, cosas buenas, porque dice que usando el nombre de Jesús profetizaron, echaron demonios y muchos milagros. Y ellos pensaban que por haber hecho eso, pues su nombre estaba anotado en el libro de la vida. Y entonces dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué impacto más grande será para los que vivan esto? Con eso quiero decir, lo más importante para Dios no es lo que hacemos, sino lo que somos delante de Él. Hemos venido hablando de la religiosidad. La religiosidad es hacer las cosas de Dios sin conocer verdaderamente a Dios. Eso es ser una persona religiosa. Y esas personas del ejemplo que pone Jesús profetizaban, hacían milagros, echaron fuera demonios, y ellos pensaron que porque hacían eso, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y grande fue su sorpresa cuando le dijeron, ya revisé la lista, ya busqué minuciosamente y lamento decirles que ustedes no están. Lamento informarles que ustedes no pueden entrar al reino, sino tendrán que ir a vivir la eternidad en sufrimiento y dolor. Entonces la pregunta con la que hoy terminamos, esa pregunta es para ti y para mí. ¿No crees? O sea, porque yo le digo eso porque a veces uno piensa como líder, yo soy líder, esta pregunta es para los nuevos. No. No te vaya a pasar lo que a estos, ¿verdad? Ellos quizás le digan, yo fui líder, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Dice, es que eso no es garantía de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso cuando los discípulos vienen contentos, Señor, ahora los demonios se sujetan en tu nombre, le dice, qué bueno, quiero decirle que han sido vencidos, pero quiero decirles algo más importante que eso. Lo verdaderamente importante, lo que le debe dar alegría es que estén seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces la pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿está escrito nuestro nombre en el libro de la vida? O de otra forma, ¿realmente somos hijos de Dios? Esa es una pregunta crucial para nosotros. Sería lamentable que pase como le pasó a estos, que trabajaron para Dios, pero nunca conocieron verdaderamente a Jesús. Ellos solamente fueron religiosos, pero nunca pasaron a ser hijos de Dios. Si tú preguntas en tu interior, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente Cristo vive en ti? Si tu respuesta es sí, yo sé, yo estoy seguro que Cristo vive en mí y que he nacido de nuevo, gloria a Dios. Pero si tú dudas, si tú al hacerte esta pregunta dices, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro? Si tú titubeas, entonces recuerda lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces lo que uno tiene que hacer si uno no está seguro es con sinceridad de corazón abrir nuestra vida a Jesús.
entregarle todo nuestro ser a Jesús. Y cuando tú le abres la puerta con sinceridad y fe, Él entrará a Él, cenará con Él y se quedará para siempre contigo. Así que hoy quiero hacer una oración. Y si alguno de los que hoy ven esta enseñanza todavía no están seguros, todavía tienen incertidumbres si realmente son hijos de Dios o no, bueno, creo que hoy es el momento, es la hora para hacerlo, para salir de dudas. Recuerda, lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y que podamos tener la certeza que somos hijos de Dios. Si tú necesitas esta oración, te pido que allá en tu casa inclines tu rostro y recibas a Cristo en tu corazón. Amado Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mis pecados delante de ti merecen la paga del pecado es muerte. Hoy te pido que me perdones. Me arrepiento del camino incorrecto por el cual he transitado. Y hoy abro mi corazón a ti. Te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Te pido que a partir de este momento tú dirijas mi vida, tú guíes mis pasos. Que a partir de ese momento tú tomes el control, la autoridad de mi vida y que ya no haga las cosas como yo quiero, sino que camine de acuerdo a tu voluntad. Hoy, en un acto de fe, creo en mi corazón y confieso con mi boca que te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco porque la Biblia dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, sepa que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El verdadero motivo para vivir felices es ese, que somos hijos de Dios, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y si en tu célula hay gente nueva, o aún si no hubiera gente nueva, pero si hay alguien que todavía no está seguro de haber nacido de nuevo, pues es el tiempo para invitarle a entregar su corazón a Jesús. Amén. Los anuncios para esta semana: este sábado a las 9 de la mañana, a partir de las 9, tendremos la segunda jornada de sanidad, de oración de sanidad. Y ya hay muchos inscritos. Todavía quedan algunos lugares, así que si a alguien de su célula o a alguien de sus vecinos, de sus amigos, necesita oración, le invitamos a que pueda ayudarle, a que pueda venir. Hay que llamar a la oficina para apartar su cita, para que le agenden una hora para ser ministrado en sanidad. Así que todavía hay cupos, así que aproveche antes que se agoten, quedan unos pocos lugares. Empezamos el sábado a las 9 de la mañana y le hago extensivo la invitación a todos los profetas que están ministrando para que sean puntuales, para que nos apoyen para este momento. También lo otro que quiero compartir es que la Universidad de la Vida continúa el sábado a las 6 de la tarde, hombres y mujeres, así que motiven, estén pendientes de sus discípulos para que puedan venir. Tenemos la 6ª semana de la Universidad de la Vida, así que puedan estar todos para continuar
Ya están las clases de capacitación destino, ya estamos ahora ya los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, son las clases de capacitación destino. Si alguien no pudo llegar la semana pasada, esta es la última oportunidad para poder participar, así que por favor, si hay alguien que todavía no está así como indeciso, es la última oportunidad para estudiar la escuela capacitación destino. Le recuerdo que ahora a partir de ese tiempo tenemos 3 cultos los domingos, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Y el culto en línea va a ser a las 6:30 de la tarde. Esos son los horarios que tendremos en ese tiempo. Y les sigo recordando la célula de niños los viernes a las 5, que es importante que los niños reciban la enseñanza de la palabra de Dios. Esos son los anuncios que tenemos. Les mandamos un abrazo, cuídese mucho, que Dios bendiga y guarde su vida.